Muy buenas noches y bienvenido a las 8 en punto. Hoy día es jueves, día de periodistas, con dos temas importantes: el proceso de transición política que estamos viviendo, que obviamente es un proceso inusual, y el listado de candidatos a la Corte Suprema de Justicia que ha presentado el Consejo Nacional de la Judicatura. Los dos temas para conversar esta noche con mesa llena. Está con nosotros Carlos Dada. Buenas noches, Carlito. Gusto ¿Qué tal, saludarte. Nacho? Buenas noches a todos. Bien. Bien. Ya, estaba un poquito enfermo. Ya estamos recuperados, Nacho, pero gracias. Ya bien. Ok, gracias que he estado esta noche, nos alegramos, Carlos. Está también Gabriel Trillo con nosotros. Gabriel, gusto saludarte. Hola, Nacho. Gabriel, director editorial de La Prensa Gráfica. Buenas noches. Lafit Fernández, buenas noches. Buenas noches, Nacho y compañeros. Y don Francisco Valencia, buenas noches. Don Chico Valencia, director de Diario Colatino. Buenas noches. Buenas noches, Nacho, amigos, amigas y amigo oyente o televidente. Bueno, después les comento todo lo que me dicen en la calle. Me dice, hoy día me encontré con un señor que me dijo, mire, mándele saludo a un chico Valencia, somos padres de familia en el liceo no sé cuánto, que acá, digamos, ¿cómo se porta? Igual que en el programa. Mal, me dijo. Vamos a saludar a Banco Agrícola, que hace posible este primer segmento de 8 en punto. Inmediatamente volvemos con los temas de esta noche. Bueno, estamos viendo algo histórico, sin duda, un proceso de transición entre dos partidos políticos que hasta las elecciones parecían irreconciliables. Hoy día estamos viendo una elección relativamente tranquila, relativamente civilizada, que augura, digamos, cierto, que todo va a ir muy distinto a lo que se pensaba cuando los partidos estaban dándose con todo en la campaña política. ¿Cuál es tu impresión de este proceso de transición que está iniciando recién, pero que obviamente está marcado por una cantidad impresionante de gestos y señales? Bueno, lo primero que hay que decir, Nacho, es que la elección del 15 de marzo y los resultados pues ya consolidados dieron pie en primer lugar a señales muy alentadoras, es decir, muy optimistas de todos los sectores. Un lenguaje muchísimo más moderado, un lenguaje radicalmente distinto al de la campaña, ya hemos hablado un poco de eso en este programa, pero también permitió, con el fin de la campaña política, ir develando algunas cosas de nuestra realidad nacional que habían estado escondidas debajo de la alfombra, particularmente la parte económica. Si bien la transición política que estamos evidenciando me parece que de alguna manera refleja que hemos pasado una nueva etapa en la vida nacional, con todos en una parte de mayor sensatez hasta hoy, y esperamos que así continúe. También llega con una crisis económica que obliga a todos a hablar en este idioma. Una crisis económica que ahora nos vamos dando cuenta que ya estaba instalada en el país desde antes, aunque no teníamos cifras oficiales, y que ahora, como las principales casas analistas de riesgo indican, no se puede salir adelante sin verdaderos acuerdos nacionales. Hemos visto ya signos claros de esta intención de llegar a verdaderos acuerdos nacionales por todos lados, es decir, en primer lugar desde el discurso del presidente electo, del cual ya hemos hablado varias veces, el discurso de Funes la noche de la elección, seguido por al siguiente día las palabras del presidente Antonio Saca, hablando con la voluntad de hacer una transición normal, tranquila, sensata, madura, y luego los sectores privados, hablando también en primer lugar, felicitando al presidente electo y hablando de trabajar de la mano con él. Y posteriormente algunas voces tranquilizadoras desde los que se consideraban, yo no sé si llamaré los más riesgosos, pero los representantes del FMLN que había tenido otro discurso histórico, digamos, particularmente el vicepresidente electo Salvador Sánchez Serén, quien ha dejado muy claro que este no va a ser un gobierno de partido, que el gobierno del presidente Funes será un gobierno de unidad, que el gobierno no va a llegar hasta donde el FMLN quería antes, y creo que son palabras alentadoras. La misma vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar, ha aplaudido este nuevo discurso del vicepresidente electo, y parece que hoy todas las piezas están tomando su lugar para efectivamente llevar a cabo una transición histórica, me parece a mí, histórica no solo en el estilo, en el lenguaje, sino histórica porque pasamos por primera vez en la historia de este país de un gobierno de derecha a un gobierno de izquierda. Ojalá las cosas sigan así, ojalá sigamos viendo este tipo de mensajes. Más adelante podemos hablar de estos anteproyectos de ley
de los que ya nadie se hace cargo en la Asamblea y que van en contra de esto que estamos hablando, pero por lo pronto las señales oficiales, los discursos públicos van en un sentido muy alentador. Ok, Gabriel. Bueno, yo considero que el primer reto importante en esta transición es la introducción. Creo que la introducción ha estado bien, la introducción ha sido moderada, la introducción ha sido cifrada en claves muy positivas, la introducción ha sido llevada de una manera ordenada. El gran reto es mantener este orden, el gran reto es mantener esta diplomacia y este buen sentido común cuando pasada la introducción te empezás a conocer más a profundidad. Porque ¿qué va a pasar a medida de que el nuevo gobierno o el equipo de transición del lado de Mauricio vaya conociendo más a profundidad las cuentas del Estado, vaya conociendo más a profundidad las relaciones con las instituciones? ¿Qué va a pasar? Va a tener que señalar lo que no le parezca y qué tono va a utilizar en ese sentido. Si es algo que considera algo muy grave, ¿qué va a suceder? Creo que el primer paso del mucho gusto en conocerte en adelante, pasada a mi casa, se ha sabido llevar. Esperemos ahorita que viene la parte donde hay que conocerse más en profundidad, donde el equipo del tema fiscal de Mauricio Funes va a entrar a profundidad y debe entrar a profundidad en el Ministerio de Hacienda para saber conocer la lista de gente que sí está pagando y la gente que no está pagando. Cuando entren a profundidad en instituciones como la Inteligencia del Estado, como el órgano del Ministerio de Seguridad Pública, cuando le toque reestructurar y encontrar qué pasa con las instituciones de investigación de la policía, creo que poco a poco ahí es el reto, crece el reto, se duplica para ver hasta qué punto esta transición, aunque sea tensa, aunque sea discrepante, siempre tiene que ser una transición ordenada para que llegue a ser una transición histórica. La introducción ha sido bien reconocida, la introducción, el mismo vicepresidente de Estados Unidos lo dijo en Costa Rica, y lo entendieron, aunque se lo dijo en inglés, pero lo entendieron, tanto el presidente Saca como el presidente Funes, entendieron... Que ninguno habla inglés, parece, ¿no? No, ninguno habla inglés, pero había letritas abajo, entonces pudieron... Pero sí, entendieron de que el vicepresidente dijo que esto hace 20 años era imposible. Ahora, dentro de este proceso, vemos muchas voces, como las que menciona Carlos, pero ya empezamos a escuchar otras voces inherentes al partido, que se consideran con el derecho de reclamar ciertas cosas y otras actitudes que creo que no contribuyen a este proceso. ¿A qué me refiero? Por un lado, si ustedes han estado escuchando radios como Radio Mayavisión, el programa de Salvador Arias, ahí se empiezan a escuchar otro tipo de voces, otro tipo de letanías distintas a los que incluso el FMLN expuso en su manifiesto a la Nación el sábado pasado. Y el otro hecho al que me refiero, que creo que no contribuye a este proceso, es la reforma en el COAMS que hicieron los alcaldes del FMLN para no permitir, como había sucedido 3, 6 y 9 años, que de manera automática el alcalde de San Salvador presidiera el COAMS. Creo que eso es un símbolo que no abona a este proceso. ¿Por qué? Porque por un lado querés dar muestras de madurez, por un lado querés dar muestras de diplomacia y consolidarte en un proceso histórico, pero por otro lado, ese mismo partido, con esa misma parte, que forma misma parte del mismo cuerpo de gobierno, te está indicando otra cosa con esta actitud en el COAM, Nacho. Perfecto. Lafit, ¿tú cómo has visto este proceso de transición? Mira, yo lo veo ordenado, lo veo tranquilo, con buenas señales. Siento que hay preocupaciones. Yo creo que, como lo planteaba Carlos, tengo la impresión que Mauricio va a tener que cambiar sus prioridades, pero si ya no las cambió, sus prioridades urgentemente. Creo que de alguna manera tiene que correr un poquito el programa y decir crisis. O sea, no hay otra salida. En esa medida siento algún vacío. Por ejemplo, las gremiales dicen, bueno, sí, mire, hablemos, pero tírenos una señal, denos el gabinete. Y Mauricio o el partido viene y dice, no, el gabinete hasta junio. Yo creo que ahí se va a producir un vacío que no va a ser muy saludable para el país, porque yo creo que lo normal es por lo menos, bueno, mire, este es el equipo económico y con esto se van a entender. Y yo creo que eso es...
De otra manera, igual siento demoras en arena mismo, un poco en rebatiñas, en escaramuzas, sin definiciones opositoras. Yo creo que ahí hay problemas un poco más profundas y definiciones más urgentes que no se están dando, que es casi un programa interno para eso, pero que igual hay demoras y ver, bueno, y con quién nos vamos a entender y qué tipo de oposición va a ser arena.